Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de cómo entrenar en casa, de cómo ganar músculo, fuerza y en definitiva de cómo hacer todo esto de forma mucho más eficiente. Hoy os quiero hablar acerca de los cuádriceps, pero más en concreto de un ejercicio que me parece muy interesante, que muchas veces está un poco ahí en el olvido porque cuando vamos al gimnasio tenemos un montón de máquinas que podemos utilizar y evidentemente este tipo de ejercicios, los cuales les podemos hacer simplemente con nuestro peso corporal, pues como que quedan un poco desplazados. Y son ejercicios interesantes, al fin y al cabo son ejercicios que se llevan haciendo toda la vida y por supuesto los podemos incluir aunque vayamos a un gimnasio. Yo es un ejercicio que incluyo bastante, es cierto que entreno en casa, pero aún así me parece muy importante el incluir estas variantes y no solamente hacer ejercicios básicos como la sentadilla, como el peso muerto y demás. Ya sabéis que trabajar de forma unilateral, o aunque sea de forma bilateral, pero con ejercicios un poco más dedicados a zonas en concreto, las cuales damos un trabajo un poco más ineficiente con estos ejercicios más globales, pues al final es interesante. Y es la sentadilla Sisi, que he hablado poco de ella. Al final siempre termino hablando que si de la sentadilla tradicional, que si del peso muerto, y hoy me apetecía hablaros de la sentadilla Sisi. Seguramente muchos de vosotros ya la conozcáis, por supuesto muchos de vosotros ya la tendréis incluida en vuestra rutina de entrenamiento, pero otros muchos no. Para muchas personas que empiezan en el gimnasio o que incluso llevan bastante tiempo, pues es un ejercicio bastante desconocido. Así que sin más, hoy vamos a hablar de esto. Ya sabéis que como siempre me podéis encontrar en ivyamazares.com. Si queréis que os eche una mano con vuestro entrenamiento y demás, bueno, pues me podéis encontrar ahí para lo que queráis. Y como digo, el primer punto de todos que quería destacar acerca de este ejercicio. Por supuesto, trabajar con una sentadilla tradicional, como las de toda la vida, una sentadilla libre, o simplemente, aunque sea una sentadilla en multipower, vamos a trabajar, por supuesto, todo el conjunto del cuádriceps, todos los músculos que engloban las piernas, pero cuando estamos haciendo una sentadilla Sisi, estamos haciendo un trabajo mucho más dedicado en el recto femoral. Por así decirlo, estamos haciendo que las piernas sean más completas, que no queden puntos en los cuales al final de una forma u otra tengamos ciertos desequilibrios que originen o que provoquen una lesión. Y por eso he puesto en el título de este episodio que si tienes unas piernas fuertes, al final vas a tener unas rodillas saludables, pero siempre y cuando también incluyas variantes que trabajen otros puntos en concreto. Por ejemplo, si hacemos una sentadilla tradicional siempre, evidentemente si levantamos mucho peso vamos a tener piernas fuertes como tal, pero si no hacemos variantes de esa sentadilla, ya bien sea una sentadilla búlgara o ya bien sea por ejemplo una sentadilla sumo o cualquier variante que al final trabaje de una forma diferente, por lo más probable es que se creen desequilibrios musculares que hagan que de una forma u otra con el paso del tiempo no solamente corra peligro esa articulación como tal, nuestras rodillas, sino que además posiblemente nos lesionemos en otros puntos o dejemos puntos un poco más conflictivos en el sentido de que, por ejemplo, una sentadilla como tal, con mucho peso, si tenemos puntos o zonas con desequilibrios musculares, lo más probable es que terminen dándonos problemas. Así que en ese sentido, la sentadilla Sisi trabaja el recto femoral, que es un trabajo, sobre todo si entrenáis en casa, si entrenáis de forma minimalista, es un trabajo que no se le suele dar mucho, más que nada porque siempre hacemos que si zancadas, hacemos que si sentadilla libre y demás. Entonces es muy importante el incluir por lo menos una variante de este estilo. También algo que me parece interesante es que se puede llegar al fallo en este ejercicio. En otros ejercicios como tal no. Por ejemplo, imaginémonos una sentadilla, llegar al fallo es bastante complicado. Se puede, sí, pero es muy complicado, sobre todo si no tenemos una jaula de entrenamiento. Con la sentadilla Sisi no pasa eso, principalmente porque podemos trabajar con nuestro peso corporal, sería más que suficiente, o incluso, aunque seamos personas más avanzadas, el peso que vamos a manejar va a ser realmente poco. ¿Con poco a qué me refiero? Pues que igual con 10 kilos, 12 kilos o 20 kilos es más que suficiente. Ya os digo, para empezar, con nuestro peso corporal sería más que suficiente y no haría falta incluir ni mancuernas, ni lastres, ni nada por el estilo. Y se puede hacer a altas repeticiones, no hace falta ir a 6 u 8 repeticiones, sino que lo podemos hacer a 10, 12, 14 o incluso más. Así que en ese sentido es un ejercicio que podemos incluir al terminar la rutina de entrenamiento, que es básicamente como lo hago yo, o es un ejercicio que lo podemos utilizar como ejercicio prefatiga, simplemente para antes de empezar con una sentadilla o con un ejercicio más global.
También podemos utilizar otro tipo de ejercicios como prefatiga o para iniciar la rutina, como puede ser unas zancadas, una sentadilla búlgara. Pero en este sentido, este ejercicio me parece ideal, básicamente porque como no necesitamos carga externa, pues le hacemos de forma muy sencilla, de forma muy rápida. La demanda a nivel del sistema nervioso central es muy poca, por lo tanto, en ese sentido, por supuesto, vamos a prefatigar los músculos que nos interesan, pero cuando pasemos a la sentadilla vamos a estar frescos. No es como si hacemos, por ejemplo, unas zancadas, que eso ya es bastante más demandante. De hecho, una sentadilla sí lo podríamos comparar como, por ejemplo, unas extensiones de cuádriceps en máquina. Es más o menos parecido, pero a mí la sentadilla sí me gusta bastante más. En este sentido, tendrías que elegir tu opción favorita, que no quita que puedas hacer las dos, pero es cierto que hay personas que van a un gimnasio y prefieren hacer los ejercicios en máquina. Bueno, pues en ese sentido, según tu preferencia, eliges uno u otro. Si entrenas en casa como yo, pues tendrás que hacer la sentadilla sí, a no ser que tengas una máquina específica. También es importante a recalcar en este sentido que por supuesto la técnica tiene que ser impoluta. Y digo impoluta porque es un ejercicio el cual si nos pasamos de rango de recorrido o si nos pasamos haciéndolo ligeramente mal, ya digo ligeramente solo, pues lo más probable es que nos empiece a dar alguna molestia de rodilla. Normalmente este ejercicio es bastante demandante a nivel de la articulación de la rodilla como tal. Si ponéis en Google, si no sabéis más o menos cómo se hace, poner en Google sentadilla sisi y vais a ver básicamente por qué. No es un ejercicio con un movimiento muy natural que digamos, es un ejercicio con mucho potencial si lo hacemos bien, pero si lo hacemos mal tiene también la parte negativa de que tiene un potencial de lesión bastante alto. Por eso es importante, como digo, empezar con poco peso, empezar poco a poco, a altas repeticiones, no vayamos a bajas repeticiones como tal, y sobre todo también nos podemos ayudar de cualquier superficie para apoyarnos, ya bien sea la jaula de entrenamiento, ya bien sea el marco de una puerta, cualquier sitio es bueno para apoyarse, porque además de esta manera no vamos a perder la estabilidad y vamos a estar trabajando la zona que queremos trabajar sin estar pendientes de si pierdo el equilibrio y me caigo o cualquier cosa de este tipo. Así que en este sentido tenemos que ser conscientes de que es un ejercicio, aunque parece sencillo a priori, pero es un ejercicio con una técnica bastante complicada. Y por supuesto, si lo hacemos bien, vamos a tener rodillas sanas y saludables, pero si lo hacemos mal, lo más probable es que terminemos con una posible lesión. Así que en ese sentido, tened mucho cuidado. Que diga que es un ejercicio bueno como tal, por supuesto, todos los ejercicios son buenos, siempre que se hagan con una técnica buena. Que de ese tema ya he hablado en otras ocasiones, que si hacemos un ejercicio un poco más analítico, pues quizás podemos falsear un poco la técnica. Pero en ese sentido, en concreto no recomiendo falsear la técnica. Y pasando, como digo, al rango de recorrido, yo os diría que sobre todo intentaréis probar poco a poco en un principio cuál es vuestro rango de recorrido óptimo, en el sentido de que no hace falta bajar al máximo, no hace falta tocar con las rodillas en el suelo. Hace tiempo se puso de moda un challenge por internet, el cual consistía básicamente en hacer una sentadilla sisi sin apoyarse en ningún sitio. Básicamente es un ejercicio bastante complicado hacerlo sin apoyarse en ningún sitio. Y consistía básicamente en hacer eso tocando con las rodillas el suelo. Evidentemente, personas que tengan mucha experiencia pueden hacerlo, personas que no les dé molestia hacer ese rango de recorrido tan extremo como tal, pero si tú eres una persona que te molesta hacer ese rango de recorrido y que te molesta llegar a esa profundidad como tal, no hace falta que llegues tanto. Yo, por ejemplo, me quedo más o menos a unos 20 centímetros del suelo porque a mí me viene mejor así. Y posiblemente a ti quizás también te venga bien así o quizás no, por eso en un principio tienes que probarlo. Y como tal, puedes incluirlo al principio o al final de la rutina de entrenamiento. En este sentido, es un ejercicio ideal para terminar la rutina, básicamente, porque podemos darle como un trabajo extra al cuádriceps, sobre todo, como digo, al recto femoral, que no recibe tanto trabajo cuando hacemos, por ejemplo, una sentadilla libre, y en este sentido es un ejercicio ideal para terminar la rutina. Ahora bien, también podemos utilizarlo para empezarla, a modo prefatiga, si no sentimos bien el cuádriceps, que ese es otro tema que podemos hablar otro día si queréis. Y como tal, al final, bueno, de una forma u otra, pues tenemos un montón de posibilidades. Ya os digo, es un ejercicio de mis favoritos. Yo le suelo incluir en algún mesociclo, porque me parece interesante incluir siempre variantes de este estilo. Y por supuesto, si tú nunca has probado hacer un ejercicio de este estilo, con tu peso corporal y demás, pruébalo porque seguramente las sensaciones que te lleves sean bastante buenas. Os recomiendo sobre todo que echéis un vistazo a vídeos que hay por internet, principalmente para haceros un poco al principio con la técnica, porque no es del todo sencilla. Y al principio, como vais a tener poca estabilidad haciendo este ejercicio, lo que os recomiendo es sujetaros de cualquier sitio. Yo lo hago siempre teniendo de apoyo el rack, básicamente porque lo que quiero es centrarme
en la ganancia de masa muscular y en esa zona en concreto. Y si no, voy a estar centrándome en otras cosas que no tienen nada que ver, como no perder el equilibrio y no caerme. Así que, como digo, en ese sentido, este sería un resumen de las sentadillas Easy, un ejercicio que suelo incluir sobre todo en las rutinas que son muy minimalistas y para personas que tienen muy poco material. Si queréis dar un trabajo extra a la pierna, bueno, pues os le recomiendo sin duda alguna. Y sin más, como digo, nos escuchamos ya la semana que viene en un nuevo episodio. Espero que este episodio del día 1 para empezar el año con buen pie os sea de ayuda. Y sin más, espero que paséis un buen día de año nuevo. Chao, nos escuchamos la semana que viene.